Muy buenos días, Iglesia Bíblica Bautista de Altos Hospicios. Estamos gozosos una vez más de estar en la casa del Señor, avanzando en lo que es las enseñanzas que tiene Dios para nuestras vidas. Y quería avanzar con una nueva serie, comenzando el día de hoy, con un punto que creo que es sumamente importante para nosotros lograr adquirir, y ese es el tema de gozo. Se ha dicho en el pasado que un avivamiento espiritual sin verdadero gozo en aquellos que están teniendo esa experiencia de vida nueva, de avivamiento, de rejuvenecer espiritual, sin ser acompañado por gozo, es como tener una primavera sin flores. Van mano a mano. Y de la misma manera nosotros el día de hoy vamos a avanzar con una nueva serie que va a estar abarcando el cómo poder tener gozo, en qué circunstancias, de qué manera, cómo debería ser esto expresado. Nuestro texto lema para esta serie va a ser en base de Romanos 14, versículo 17, donde la palabra de Dios dice que porque el reino de Dios no es comida ni bebida, porque estaba hablando Pablo acerca de las divisiones, acerca de estándares y separación de este mundo y un sinfín de reglas y reglamentos según el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y toda esa dinámica que abarca el tema de la ley. Y dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino es justicia, paz, y el último punto es gozo en el Espíritu, un verdadero gozo, una verdadera satisfacción de lo que Dios está haciendo en la vida de nosotros. Entonces, es parte de la vida cristiana vivir con gozo. Y ahí es donde nosotros debemos hacer un autoanálisis y hacernos la pregunta, ¿dónde está nuestro nivel de gozo? Podríamos decir que en nuestro diario vivir, nuestro nivel de gozo está arriba, medio o bajo. Cuando regresamos de un día largo del trabajo, ¿cómo está nuestro nivel de gozo? Cuando vamos a recoger a nuestro hijo al colegio, ¿cómo está nuestro gozo? Cuando recibimos noticias de, sean médicos o relacionales, o sea lo que sea, ¿dónde está tu nivel de gozo? Estaba leyendo una pequeña frase acerca de una persona que vivió en el tercer siglo. Y este era un hombre que estaba escribiendo sus últimas palabras y mandando una carta a un amigo antes de su muerte, y decía así: vivimos en un mundo malo, increíblemente malo, pero he descubierto que en el mundo, en el medio de él, un grupo de personas santas y calladas que han aprendido un gran secreto, han encontrado gozo que es mejor que que cualquier placer de la vida de pecado. Son perseguidos y odiados, pero a ellos no les importa, son maestros de su propio alma, han vencido este mundo y su nombre y se llaman cristianos. Y yo soy uno de ellos. Hoy veremos en esta primera clase cómo tener gozo en medio de aflicción. Y encontré que este tema sería el más adecuado, ya que el primer roba gozo de nuestras vidas, el primer obstáculo que nosotros tenemos para poder realmente lograr esa satisfacción de vida y tener esa paz interna, son momentos de calamidad. Incluso muchas veces, siendo creyentes, nosotros podemos caer en la trampa de alabar y glorificar a Dios cuando todo está yendo bien. Pero ¿qué hacemos nosotros cuando todo va mal? ¿Podemos nosotros mantener esa firmeza? ¿Podemos nosotros mantener esa convicción? ¿Podemos nosotros mantener esa actitud de saber de que Dios está en control? Entonces, el día de hoy decidí traer un mensaje que iba a abarcar este tema de pruebas en nuestras vidas. Porque tres de los más grandes escritores del Nuevo Testamento abarcan este tema de cómo lidiar con el tema de tribulación. Tenemos a Pedro, tenemos a Santiago y tenemos a Pablo, tres diferentes discípulos de Cristo que están abarcando este tema de cómo nosotros deberíamos ver las instancias de aflicción y frustración y enojo y molestias en nuestra vida. Entonces vamos a estar viéndolo a través de tres diferentes textos y vamos a comenzar con el más común, el más conocido en mi opinión, el que siempre uno va cuando está pasando momentos de dificultad, uno piensa en tribulación o prueba, uno va a Santiago. Vamos a ir al capítulo 1 de Santiago y vamos a leer versículos 2 al 4. Dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas,
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, el primer punto de por qué son necesarios pruebas o en qué son beneficiosos pruebas, es que pruebas, según este texto, nos van a ayudar a llegar a una parte donde estamos completos. Y en esencia, pruebas nos hacen más fuertes. Pruebas nos dan la fortaleza, la determinación, la experiencia de saber de que es posible realmente poder superar aquella prueba. En pocas palabras, pruebas nos estiran. Dios ocupa pruebas para poder estirarnos a niveles que nosotros no pensábamos que eran posibles. Pero muchas veces tropezamos, ¿ya? Pruebas, en otras palabras, son los peldaños necesarios para llegar a la meta. Cada prueba que tú tienes es un peldaño que te ayuda a llegar a ser completado en la obra que Dios está haciendo en tu vida. Entonces, cuando vemos esta prueba, podemos tener sumo gozo, podemos tener alegría, podemos tener paz interna, porque sabemos que ese obstáculo, si se puede superar, nos va a ayudar a ser más fuerte el día de mañana. Y de la misma manera que los discípulos en el primer siglo, cuando vemos el libro de Hechos, oraban cuando venía la oposición, cuando venían los obstáculos, cuando venía la persecución contra la fe de uno. Ellos no estaban orando por paz, no estaban orando por tranquilidad, no estaban orando que se fuera esta oportunidad, sino que Dios le diera la valentía, la osadía de poder tomar y abarcar esa prueba y avanzar el próximo paso. Ahora, cuando uno piensa en la importancia, el significado o el enfoque que tiene una iglesia, ¿qué es el propósito de la existencia de la iglesia? Porque entendiendo por qué existe la iglesia, va a ser la estructura, la dinámica y la estrategia que vamos a hacer para poder lograr aquella meta. Para algunos piensan que la iglesia debería ser un centro de entretención. Entonces hacen todas las cosas divertidas para poder atraer y entretener. Otros lo ven como una fuente de recursos económicos. Y ese siendo el caso, van a entregar para poder sacar. Otros piensan que es un club social donde puedo hacer mis amistades. Ahora, no hay nada malo con tener un poco de diversión, con tener amistades, y no hay nada malo con que se recaude una ofrenda dentro de la iglesia. Pero esas no son el propósito de la existencia de por qué existimos. Entonces, una de las maneras que yo he visto la iglesia, y esto es algo que estaba manejando un día y vi un gimnasio, y dije, bueno, la iglesia es como un gimnasio, en el sentido de que nosotros queremos que cada persona que llegue a la iglesia, nosotros lo tomemos en donde está y lo ayudemos a estirarse o a crecer, ampliar las metas de crecer espiritualmente. Entonces, si hay alguien que ha llegado después de 5 días de ser salvo, lo vamos a tomar a él para poder desarrollar, para llegar a su mejor crecimiento espiritual. Pero si llega alguien de 10, 15, 20, 30 años en la fe, también queremos ayudar a aquella persona para poder o mantenerse firme donde debería estar o estirarlo al próximo nivel. Y ahí es donde yo hago el autoanálisis. Cuando llega alguien a la iglesia y ha pasado más de un año y no ha crecido, en parte es lo que uno pone, lo que uno saca. Pero al mismo tiempo, como líder de la iglesia, como pastor de la iglesia, yo estoy observando y tratando de ver, estoy yo viendo crecimiento, o sea, en el ámbito de conocimiento, en el ámbito de servicio o en el ámbito de espiritualidad. Y todos esos son factores en el cual yo trato de medir la eficacia de nuestra iglesia. No importa si tenemos 10.000 personas si nadie está creciendo. Yo prefiero tener 5 personas que están creciendo que 10.000 sin crecer. Entonces, ese es el punto que queremos llegar acá. Pruebas son usados por Dios como peldaños para poder progresar y crecer en nuestro caminar cristiano. De la misma manera, nosotros cuando vemos la experiencia de ser padre, yo me acuerdo cuando fui padre primerizo, cuando nació la Emma por primera vez, que me sentía bastante agobiado. Me sentía agobiado no porque no quería a mi hija, me sentía agobiado porque no estaba durmiendo. Me sentía agobiado por cambiando pañales.
Me sentía agobiado por tener que tener a alguien en brazos. Me sentía agobiado de no tener un horario donde yo podía salir cuando yo quisiera y pasarlas bien. Entonces, toda esa mentalidad yo dije, bueno, algún día se va a hacer más fácil. Y en cierto nivel se ha hecho más fácil porque ya no estoy cambiando pañales. Pero jamás se hace más fácil. Para aquellos que son padres primerizos, no se va a hacer más fácil. Lo que va a pasar es que uno se va a hacer más fuerte. Y de la misma manera, el caminar cristiano, nosotros no se nos va a hacer más fácil nuestro caminar cristiano porque se nos van a estar removiendo los obstáculos, sino a través de ellos Dios nos va a dar la fortaleza para poder crecer y avanzar al próximo paso. Entonces, de la misma manera, pruebas son diseñadas, son entregadas por Dios para ayudarnos a nosotros crecer a un nivel mayor. Estaba leyendo el récord del hombre más fuerte o que había levantado el mayor peso en el mundo. Y había sido un hombre en el año 1957 que alcanzó levantar 2.840 kilos, ¿ya? No voy a revelar cuál es mi peso, pero serían varias veces mi propio peso. Este hombre levantó sobre sus hombros. Ahora, de la misma manera, nosotros debemos considerar que esa persona no se levantó un día pudiendo levantar eso. Tuvo que esforzarse, superar metas, superar obstáculos, superar desafíos, y cada vez se hizo más y más fuerte. Entonces, pruebas son entregadas por Dios para hacernos a nosotros más fuertes, y cuando llegue la prueba podemos gozarnos porque sabemos que a la larga esto nos hará más fuerte. El segundo punto que quiero recalcar se encuentra en Primera de Pedro 1:7. Primera de Pedro 1:7 es el segundo texto y dice que pruebas remueve dentro de nosotros flaquezas. Entonces, primero nos da fortaleza, el segundo remueve flaquezas. Pruebas remueven flaquezas. La palabra de Dios dice así: para que sometida a que aprueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aquí Pedro expresa que nuestra fe debe pasar por fuego. Y este fuego, que son las pruebas, van a empezar a quemar nuestras imperfecciones para entregar una substancia más llena. Estaba leyendo una enfermedad acerca de los huesos. Cuando uno ya empieza a tener se le aumentan los años, ya está en la tercera edad, ya la calidad del hueso empieza a hacerse más óseo, se hace más débil, se hace más hueco, lo cual tiene conlleva a que sea más propenso a romperse, ¿ya? Los ancianos de la tercera edad o los adultos de la tercera edad tienen la propensidad de tener huesos rotos, o sea, el fémur, la cadera, un sinfín de otras partes del cuerpo. ¿Por qué? Porque la sustancia dentro del hueso ya no es la misma calidad que cuando uno era más joven. Y de la misma manera nosotros queremos tener huesos firmes, y este fuego empieza a quemar aquellas áreas de nuestra vida que nos producen debilidad. Estaba hablando con un hermano de una iglesia acá en Estados Unidos que hacía viajes misioneros para apoyar en el tema de construcción, y había llegado a un país de escasos recursos, donde la manera en que hacían la simiente para una casa o para un edificio, un templo, era llenaban de piedras grandes el piso, y después de llenarlo de piedras, luego ponían en concreto entre medio, ¿ya? Y así abarataban costo con el cemento. Pero él decía, cuando llegue el temblor o el terremoto, esto va a colapsar, se va a destruir. ¿Por qué? Porque nunca se unificó el cemento haciendo una sola capa, sino hay todas estas superficies que no se amoldearon, que no se juntaron, que no se hizo una. Y cuando venga el momento, aquellas piedras van a ser de mayor destrozo que de beneficio cuando venga el terremoto. Entonces, de la misma manera, nosotros debemos entender que vienen a nuestras vidas problemas para poder recalcar dentro de nosotros nuestras debilidades y así nosotros obrar en ello. Entonces yo hago esta pregunta, porque cada prueba que Dios trae a nuestra vida, si nosotros no la pasamos, la vamos a volver a vivir, y la vamos a volver a vivir, y la vamos a volver a vivir.
¿Por qué? Porque Dios quiere que la pasemos. Y va a llegar un punto donde o nosotros nos vamos a decidir estancar en ese mismo lado y dejar de progresar en nuestro caminar cristiano, o lo vamos a tener que superar de un modo u otro. Entonces acá hay una lista de algunas cosas donde tú podrías encontrar debilidad dentro de ti, y vas a saber que cuando llegue la prueba, estos van a ser tus talones de Aquiles que tienes que empezar a lidiar con ellos ahora. Puede ser en el ámbito de conflictos emocionales. Si tú estás viviendo conflicto emocional tras conflicto emocional, tras conflicto emocional, tras conflicto emocional, ahí es donde está ese talón de Aquiles, ahí está esa debilidad donde Dios está recalcando para que puedas superarla. Pueden ser problemas financieros. ¿Te has encontrado que va de calamidad tras calamidad, tras calamidad, tras calamidad económicamente, y dices, Señor, ¿por qué está pasando esto? Y Dios tal vez te está diciendo, es que no me has honrado, no me has puesto primero. Yo honraré a los que me honran, bendeciré a los que me bendicen. Puede ser en el ámbito de desaprobación de otros, puede ser en el ámbito de carnalidad o infidelidad, puede ser en el tema de estética o apariencia. Me acuerdo de una hermana en la iglesia en Estados Unidos que tuvo un corte de un dedo, donde la punta de un dedo se cortó. Y todo el día andaba tapándose la mano, haciéndose que nadie la viera, escondiéndose de lado a lado, y esta era una persona ya un poquito más adulta. Y la realidad es que a nadie le importaba más que a ella. Pero porque esa era una área débil de su vida, Dios tuvo que recalcar esa debilidad para poder lidiar con ello. Este año, ya, algunos saben que yo tengo una tendencia de ser ahorrativo, ya, para no decir tacaño o tacaño. Y cuando viene el tema de finanzas, yo trato de ser bien cauteloso, tomar mi tiempo, analizar y pensar. Pero llegando el mes de marzo, ya estaba manejando el vehículo que tengo rentado y pasé por un borde y me mandé un rayonazo, ya, 300,000 pesos. Hoy no sabía dónde meterme, estaba frustrado, estaba molesto. Tiempo después, otro problema, también en el ámbito económico. Luego la semana pasada estaba visitando una iglesia, fui a tomar once con el pastor, regresé al auto y tenía la ventana reventada y me habían robado un tablet con un audífono y una maletita que tenía. Luego me estaba echando para atrás el otro día y otro topomba. Ya, moraleja de la historia, no me pasa en su auto. Pero lo que al principio hubiera explotado, poco a poco el Señor está trayendo, recalcando, Dustin, tienes que superar esto. Tus recursos no dependen del hombre, tus recursos no dependen de la iglesia, tus recursos no dependen de un pastor aquí o allá, tus recursos vienen de parte de Dios. Y son áreas, ya uno se frustra, uno se molesta, pero esos problemas empiezan a recalcar dónde verdaderamente está nuestro corazón. Porque nuestra boca puede hablar grandezas aquí y allá, pero cuando llega el tema de problemas y pruebas, ahí es donde verdaderamente sale la esencia del corazón. Entonces, pruebas son usadas por Dios para empezar a quemar aquellas áreas de debilidad en nuestras vidas. Y por ende nosotros podemos y debemos ser gozosos, ¿ya? Tomen el caso de Job. El gran Job, ya después de perder a sus hijos, después de perder su recurso económico, todas sus plantaciones, y realmente tuvo una calamidad tras otra y perdió todo en tema de minutos. Así es como él responde en versículo 20 de Job 1, dice así: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza en manera de duelo y se postró en tierra. ¿Y qué hizo? Adoró. Aunque tenga que ser con los dientes así juntos, Señor, te alabo, ¿ya? Aunque nos frustre. ¿Por qué? Porque ahí empezamos a nosotros a crecer en nuestra fe. De entender que las cosas que nosotros tenemos no determina, no establece, no entrega mi autoestima, no me entrega mi valor. Sea si tengo 10 millones de pesos en el banco o tengo 10 pesos en el banco, eso no determina quién soy. Y por eso Jesús recalcaba en el Evangelio, y por eso se ve recalcado en el libro de los Hechos, donde los discípulos cristianos entregaban todo, lo ponían de lado, para que avaricia, lo cual es idolatría, avaricia no sea nuestro Dios número uno.
Y yo sé que es uno de los obstáculos más grandes que muchos de nosotros vamos a estar batallando. Se nos echa a perder algo y nos molestamos porque es por plata. Alguien nos mira mal o algo nos pasa en el cuerpo, o sea lo que sea que pensamos que va a hacernos más valiosos, eso se torna nuestro Dios. Y Dios trae a la luz eso para que podamos lidiar con ello. Pero lo hermoso es que a través de esto, Dios nos hace más fuertes. Además, Dios empieza a remover las cosas que nos hacen débiles. Y nos podemos gozar por este tercer punto. Y es el hecho de que Dios está en control. Sea si tengo, sea que no tengo. Sea si tengo salud o la pierdo. Sea si tengo dinero o lo pierdo. Sea si tengo estética o lo pierdo. Sea si tengo relaciones o amistades o matrimonio o hijos o no los tengo. Puedo ser gozoso. Es importante, parte del reino de Dios. Justicia, paz y gozo. El tercer punto, el último texto, ¿ya? Se encuentra en Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5. Pablo termina todo esto, entonces vimos a Pedro y vimos a Santiago en su postura de por qué hay problemas. Pero Pablo termina diciendo que pruebas producen una relación de codependencia en Dios. Codependencia en Dios. Romanos 5, versículo 3 al 5 dice lo siguiente. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, nos regocijamos, podríamos poner, en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce, número 1, paciencia, y la paciencia produce prueba, y la prueba produce esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces vamos a ver estas palabras en el griego, para entender, porque muchas veces cuando hay una traducción, hay palabras que pueden ser traducidas de cierta manera y después cambia el tiempo y pierde ese significado porque la cultura lo trastornó, lo cambió. Entonces vamos a comenzar hablando acerca de qué es paciencia. ¿Ya? Paciencia en el griego es upomone. Y upomone significa upo, debajo, y mone está hablando de mantenerse debajo. Entonces, tribulaciones nos ayudan a nosotros a establecernos debajo del peso que nos está agobiando. Eso es cuando está el calor afuera y nos queremos cansar y nos mantenemos afuera. Cuando, digamos, queremos empezar a vivir una vida sana en el tema de ejercicio y llega el momento de hacer ejercicio, nos cansamos y avanzamos. Sea en el tema de empezar una dieta y mantenernos sanos en ese ámbito y llega esa Coca-Cola y uno dice, ya voy a dejar la Coca-Cola al lado, ¿ya? Yo no he llegado a ser tan espiritual, ¿no? Esa paciencia a mí no me ha tocado todavía. Pero han habido cosas que yo he tenido que tomar la fuerza y seguir. Especialmente cuando estamos viajando de iglesia en iglesia, ¿ya? Ya rompimos el récord de 40.000 millas, que serían 60.000 kilómetros manejados este año, en 9 meses. Y muchas de esas veces que hemos manejado me he levantado a las 2, a las 3 de la mañana para ir a hacer el viaje, para que las niñas duerman atrás y no sea tan pesado. O tenemos que llegar a la iglesia ese domingo de la mañana y nos levantamos a las 1. A veces hasta desvelados desde las 11 manejando. Y hay veces donde estoy manejando y digo, estoy cansado. No quiero más, no doy más. Quiero solamente echarme para el lado, dormir. Quiero terminar este viaje y quiero volver a Chile. O quiero estar con mi familia espiritual en la iglesia de Hospicio. Y todas estas cosas vienen al corazón y vienen ahí, pero yo sé, ya, un paso más, ya, vamos a continuar, no nos vamos a dar por vencidos, vamos a tener esta determinación, vamos a tener esta fuerza, no nos vamos a rendir. Me acuerdo cuando mi pastor estaba vivo, me mencionaba acerca de su experiencia cuando estaba en Vietnam. Y decía que había veces donde tenían que marchar de una ciudad a otra, no había vehículos, tenían que caminar. Y había veces donde él ya no daba más, estaba cansado, lo tenía a los pies y lo único que él podía hacer era decir ya, pie derecho, adelante, pie izquierdo, adelante, pie derecho, adelante, pie izquierdo, adelante. Y así se empujaba psicológicamente. Estuve en una iglesia hace 2 semanas atrás donde tuve la oportunidad de conocer un atleta que había roto el récord de Estados Unidos de
de correr a larga distancia. En 48 horas hizo 300 kilómetros corriendo. Ya tenía un equipo de médicos al lado, tenía toda la parafernalia, y él decía, 90% de hacer esa carrera era simplemente ejercicio mental. Empujarte un poquito más, empujarte un poquito más. Cuando no lo sientes, tú sigues. Y van a haber áreas en tu vida donde ya no va a ser fácil, tal vez en tu matrimonio, en el ministerio, en paternidad, donde vas a sentirte agobiado, te vas a sentir frustrado, te van a hacer doler, te van a hacer frustrar y tú quieres simplemente echar la toalla. Dios dice, estas pruebas son para hacerte fuerte. Te va a producir paciencia. Rendirse siempre es mucho más fácil, pero toma una fuerza especial para poder avanzar. Hay un joven que yo quiero mucho en la iglesia y estoy sumamente orgulloso de él. No voy a mencionar nombres, aunque está tal vez ahí presente. Él estaba en el equipo de debate. Y en este equipo de debate eran invictos, estaban ganando, estaban adelante y había llegado a la final de este debate. Y tenía que debatir a esta última debate y ganar. Pero el tema que le otorgaron o le que entregaron a este joven o al grupo de ese colegio era defender algo por lo cual él no creía que era éticamente, moralmente o espiritualmente correcto defender, porque era un elemento contrario a la Biblia. Y su frustración número uno, hablando con uno de los padres, su frustración número uno no era el hecho de que su frustración número uno, en pocas palabras, era él iba a dejar el grupo porque sabía que no lo podía hacer. Y su frustración más grande era tener que rendirse. Era un joven que tenía una actitud, una mentalidad de cuando yo empiezo algo, lo hago hasta terminar. Esa misma actitud debería ser reflejada en todos nosotros. De lo que nosotros empezamos en nuestra fe, lo terminemos. Y no lo dejemos a media. Cuando entré a seminario, me acuerdo que me gradué con 7 estudiantes de un curso de 40 personas que querían ser pastores. Cuando salí como misionero, me dijeron que la mitad de ellos no iban a llegar al campo misionero y la segunda mitad de los que llegaban al campo misionero no iban a regresar el segundo turno. Eso significa que 1 de cada 4 personas que estaba llamando a pastores y a iglesias para ir a presentar no iba a estar ahí a largo plazo. ¿Por qué? Las presiones. Pruebas producen paciencia. Ahora, de paciencia produce prueba. Y lo que significa prueba en el griego, no voy a entrar demasiado en ello, es la misma palabra que se ocupa para manifestar o demostrar. Cuando uno va a un juicio y tienen la arma que podrían inculpar a la persona, esta es la evidencia, esta es la prueba de que aquella persona es culpable. Esta paciencia que entra en nosotros, esa fuerza, produce una evidencia al resto del mundo de 2 cosas. Número 1, que Dios es fiel y lo va a rescatar. Y número 2, para uno, de saber que esto es posible, de que Dios va a poder rendir y va a poder rescatar, y nos crea esa experiencia. Y es esa experiencia que después nos va a producir esperanza. Muchas veces nosotros ocupamos intercambiado las palabras fe y esperanza porque son bien similares. Son elementos intangibles que nosotros no podemos tocar, que están dentro de nosotros y nos hacen crecer espiritualmente. Pero difieren en 2 áreas sumamente diferentes. Fe está en base, se ancla, la fortaleza de ello está según algo que ocurrió en el pasado. Yo tengo fe en aquella persona porque esa persona hizo esto, es fidedigno, ¿ya? Nosotros tenemos fe en Cristo porque fue victorioso sobre la tumba. Tenemos fe en Dios porque todas las profecías que Él hizo se cumplieron. Tenemos fe en Dios porque Él ha podido entregar cada vez que Él ha dado una promesa y hemos entrado en ese convenio, en ese pacto, en esas acciones de fe. Y esa fe crea en nosotros una firmeza en base del pasado. Y fe, por lo general, está dirigido a un individuo o una persona. Yo tengo fe en Cristo.
por lo que Él hizo. Yo tengo fe en Dios por lo que Él ha hecho. Yo tengo fe en el Espíritu Santo porque sé lo que Él ha logrado. Tengo fe en la Biblia porque ha podido rendir como ha prometido. Tengo fe en instituciones, tengo fe en una iglesia, tengo fe en elementos que entregan. Pero esperanza no es una confianza en un individuo, sino esperanza, su firmeza está en base de fe, porque yo tengo fe, eso me empuja a tener esperanza, pero esperanza está teniendo la vista hacia el futuro, mientras que fe está teniendo una vista hacia el pasado. Esperanza está esperando una resolución positiva, congruente a la promesa que se había dado. Entonces yo tengo esperanza de que yo voy a ir al cielo. ¿Por qué? Porque Cristo murió en la cruz, resucitó entre los muertos y yo puse mi fe en Él. Yo tengo esperanza de que Dios va a proveer mis necesidades económicas porque yo he visto cómo Él ha bendecido en el pasado y cómo ha sido fiel en el presente y no me trae duda en el futuro. Entonces produce una esperanza de una resolución. Cuando viene una prueba, porque yo he visto que Dios ha sido fiel y que Dios ha estado ahí y que Dios se ha mantenido siempre a la verdad de lo que Él ha prometido, me produce una esperanza de saber, aunque esto se ve feo ahora, aunque esto se ve mal ahora, yo sé que Dios está en control. Dios está en control de mi vida, Dios está en control de la vida de mi familia, Dios está en control de mis finanzas, Dios está en control de la iglesia, Dios está en control de todo. Entonces, yo debo mantener mi fe en Dios y en Cristo y en el Espíritu Santo, porque ellos van a entregar y van a empujar a esta dependencia de saber que la resolución final siempre vale la pena. Y por eso ese creyente decía: los cristianos han vencido el mundo y son dueños del gozo. Y ese gozo es 1000 veces mejor que cualquier de los miles de placeres que entrega el pecado. Entonces, pruebas en este último punto nos entrega finalmente paz, porque sabemos que Dios está en control. Entonces, pruebas, según Santiago, nos estira para ser más fuerte. Pruebas, según Pedro, nos da tranquilidad y gozo de poder glorificar a Dios con un producto final, porque sabemos que nos está removiendo y quemando aquellas imperfecciones. Y según Pablo en el libro de Romanos, tribulaciones y pruebas nos trae gozo, porque crea dentro de nosotros una actitud de codependencia con nuestro Padre Celestial. ¿Dónde está tu gozo el día de hoy? ¿Estás mirando al problema o estás poniendo tu atención, tu amor, tu corazón y tu gozo en que Dios puede? Que el Señor le bendiga. Próximas semanas vamos a estar siguiendo con 5 otras áreas donde nosotros podemos tener gozo. Que el Señor les bendiga.